Bueno, en esta oportunidad tenemos un problema correspondiente a lo que es momento de fuerza o también conocido como torque, que así lo pueden encontrar en otros textos de física mecánica. Principalmente en los libros de ingeniería se encuentra como momento de una fuerza. Dice así, dice que un tubo uniforme de 130 newton se utiliza como palanca, como se muestra en la figura. Es decir, aquí está pivoteado, entonces ahí va a producir una palanca al aplicar una cierta fuerza en un cierto lugar. Por ejemplo, se aplica una fuerza acá, va a ser palanca sobre esas dos fuerzas de acá. Dice, ¿dónde se debe colocar el fulcro? Se refiere a esta pieza, punto de apoyo, dice aquí. Si un peso de 500 newton colocado en el extremo se debe balancear con 150 newton colocado en el otro extremo. La otra pregunta es, ¿cuál es la fuerza de reacción que ejerce en el punto de apoyo en el tubo? Una de las incógnitas es el valor de X, estaría acá en la figura, y la otra pregunta es la fuerza de reacción, Fr. Entonces, como dice acá, incógnitas, obtener el valor de X y también la fuerza de reacción, Fr. Y acá nosotros tenemos la figura, tenemos la distancia X, a donde está localizado el fulcro, ¿no es cierto? Tenemos las fuerzas y tenemos las distancias. Se entiende por L el largo total del tubo, entonces la fuerza que representa al peso del tubo está localizado siempre en el centro, porque ahí está activado esa fuerza en el centro de masa. También tenemos una fuerza de 150 newton que va a estar localizada en este punto, en el punto donde vamos a lograr la medición X hacia el fulcro, que es lo que se pregunta. Y acá tenemos que calcular algunas distancias, como esta distancia de acá, que es X menos L medio. ¿Sí? Desde aquí hasta acá tengo X y desde aquí hasta acá tengo L medios. Al restar ambas medidas obtendré esa distancia de ahí. Ahora, acá, desde aquí hasta acá, sería el largo total menos X. Eso me daría L menos X, que es esa distancia. Nosotros vamos a aplicar lo que es la suma de momentos, justo aquí, ¿cierto? Para encontrar lo que es el valor de X. Entonces eso es lo que vamos a realizar ahora. Justo en este punto vamos a aplicar lo que es la suma de momentos. Veamos cómo sería. Entonces vamos a establecer lo siguiente, que la suma de momento en A, vamos a llamarle A a ese punto, va a ser igual a 0. Siempre cuando esto gire en sentido antihorario positivo y en sentido horario, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj, sería negativo. Entonces, vamos a trabajar primero con la fuerza de 150 newton. Entonces, aquí nosotros vamos a establecer lo siguiente. Vamos a establecer que de este punto hasta acá estaría la fuerza. Ahí. Y ahí está la fuerza de 150 newton. Ahora, aquí esto giraría en ese sentido. Y este sentido indica que es positivo. Entonces esto sería positivo. ¿Cuál es la distancia? X. Entonces sería 150 newton positivo por X. Anotemos eso. La incógnita la he pintado de un color rojo. Creo que se parece un poco al rojo. Que sería la incógnita de la primera parte del problema. Dice obtener el valor de X, ¿no? Ahora, vamos a trabajar con esta fuerza que está localizada justo en el centro de masa. Aplicamos lo mismo desde el punto A hacia la fuerza. Entonces lo que debes imaginarte es lo siguiente. Debes imaginarte que justo en el punto A hay una especie de pivote, lo cual hace que esto gire. Entonces si tengo una fuerza hacia acá y justo aquí tengo un pasador donde este elemento lo puedo hacer rotar, tendería a rotar hacia este lado, ¿no es cierto? Entonces tengo un pasador ahí, tengo esa distancia, que es X menos L medio, le aplico una fuerza de 130 y tendería a girar también en sentido antihorario, por lo tanto también es positivo. Entonces acá tenemos la fuerza y el brazo, ¿no es cierto? Recordemos que por definición, tanto la fuerza como el brazo deben formar un ángulo de 90 grados, lo cual ha cumplido en el primer caso y también en el segundo caso. Ahora, desde el punto A hacia esta fuerza de acá. Entonces,
aplicamos el brazo desde el punto A hacia ahí, y aquí analizamos la fuerza que sería esa. Ahí. También forma 90 grados. ¿Para dónde giraría esto? Y esto gira en sentido de la manecilla del reloj. Imaginando que en el punto A hay un pasador, si hay un pasador y hay una fuerza acá, esto tendería a rotar como la manecilla de un reloj. Eso es un supuesto, porque en fines prácticos no rota, ¿no es cierto? Solamente es un supuesto. Entonces, acá tenemos lo que es la fuerza por el brazo, según definición. Y el signo negativo es porque hemos dicho que giraba en sentido horario y es negativo. Todo esto tiene que ser igual a 0. Y lo dejamos igualado a 0. Entonces, ahora vamos a resolver esto. Voy a subir un poco el archivo para resolver solamente esta parte, ya que todo esto está planteado. Recordemos lo que es la propiedad distributiva. El A se distribuye hacia el interior, quedando AB más AC. Entonces esta propiedad la vamos a aplicar en algunos casos. Aquí solamente tendría que bajar. Todo esto tengo que bajarlo, lo vamos a bajar acá. El desarrollo estaría centralizado en estas partes donde debemos aplicar esta propiedad. Vamos a no considerar la unidad de medida para no enredarnos mucho con muchas letras, sino que las letras que importan sean las variables, no la unidad de medida. Entonces acá aplico la propiedad, masa multiplicando hacia el interior. Aplico la propiedad, pasa multiplicando hacia el interior. Cuando nosotros multiplicamos 130 por x, eso quedaría más 130x. De esa forma, cuando nosotros multipliquemos 130 por L medios, quedaría acá en este sector, menos 130L dividido en 2. Ya, anotemos eso. De esa forma que están apreciando ustedes. Cuando nosotros multiplicamos menos 500 por L, queda menos 500L. Y cuando nosotros multiplicamos menos 500 por menos x, queda más 500x. ¿Por qué? Menos por menos es más, por esa razón. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, nosotros ahora podemos resolver esta parte de acá. Entonces, copiamos todo y resolvamos esa parte. Entonces, como apreciaron ustedes, en esta parte estaría el único desarrollo. He desarrollado la división de menos 130 en 2, lo cual da menos 65, y lo acompañamos de la L. Bueno, aproveché de colocarle este color a la X para identificarla, puesto que es la incógnita del problema. Bueno, aquí da una ecuación de primer grado. Vamos a dejar la X a un lado de la igualdad y al otro lado vamos a dejar lo que son los números, que en este caso serían un número expresado en una letra, que es el largo, porque el largo no lo tenemos. Va a tener que quedar la respuesta expresada en términos de L, ¿no es cierto? Entonces, a este lado vamos a dejar las X, a este lado de acá. Entonces, vamos a colocar el igual acá. Y a este lado vamos a dejar todas las X, es decir, vamos a dejar el 150 más el 130 y más el 500. Entonces, de esta forma, se observa que queda 150, que sería ese, se bajó, ese también se bajó, y este se organizó acá. Ahora, todos estos pasan hacia el otro lado, que sería el 65 negativo y el menos 500 pasarían ambos positivos. Entonces ambos los dejamos escrito acá con su signo positivo. Entonces ahora, por un tema de espacio, vamos a subir todo el archivo y vamos a resolver esta parte. Entonces si sumamos el 150x más el 130x más el 500x, eso nos daría un resultado de 780x. Recordemos que si dice 780x es lo mismo que 780 por x, y eso va a ser igual a la suma de 65L más 500L, lo cual es 565L. Entonces acá serían 565
L. Entonces, al despejar esto, mantenemos el 565 a este lado, ¿no es cierto? A ese lado mantenemos el 565 y esto es L y esto lo dividimos en 780. De esta forma obtenemos el valor de X, que sería 113 dividido en 156. Y esto queda expresado en términos de L. Ese sería nuestro resultado. Esto se mide en metro, que la unidad de medida es metro, porque estamos trabajando en el Sistema Internacional de Medida. Listo, aquí tenemos lo que es la solución. Bueno, lo otro que se pide es la reacción. Si vemos el encabezado nuevamente, miren, vamos a ver arriba. Si vemos el encabezado, lo otro que se pide es la fuerza de reacción, esa fuerza. Para calcular la fuerza de reacción, vamos a emplear la otra condición, que es suma de fuerzas igual a 0. Si realizamos un esquema a la rápida, sería así. Tenemos la fuerza 150, la de 130, que este es el peso del tubo, y una fuerza de 500. Se pide la reacción. Entonces acá es cosa de hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Entonces las fuerzas que van apuntando hacia abajo son negativas y las que apuntan hacia arriba son positivas. Positiva solamente sería Fr. Todas las otras son negativas, serían menos 150 newton, menos 130 newton y menos 500 newton. De esa forma. Quedaría la fuerza de reacción, que es positiva, y todas estas serían negativas. Todo esto es igual a 0. Entonces, acá mantenemos lo que es la fuerza de reacción. Como todas están negativas, todas pasan positivas. Vamos a correr esto un poco. Entonces, al sumar, quedaría el siguiente resultado, que es 780 newton. Y de esta forma, tenemos el resultado final de la fuerza de reacción. Listo. Entonces, ahora voy a dejar planteado un problema para que lo resuelvan ustedes. Bueno, acá tenemos el problema que vamos a dejar planteado y es el siguiente. Se trata de que se tiene un niño que tiene una masa de 40 kilogramos y camina desde el punto B hacia el punto C. Bueno, eso es lo que intenta caminar desde B hacia C. Se pregunta por la distancia máxima que puede caminar él por el tablón desde el B hacia el C. Se entiende que va a llegar un momento que el tablón va a voltearse. En ese momento, la reacción en A va a ser 0 y toda la fuerza de reacción va a estar concentrada en B. Por lo tanto, hay que considerar esa como 0 cuando se tiene la mayor distancia que él puede caminar. Al llegar a esa mayor distancia, el tablón se voltea, ¿cierto? Y obviamente este niño va a caer, porque se va a voltear. Esencialmente eso. Lo que se pide es calcular la distancia máxima, como dije, y calcular la reacción en el punto B, puesto que no hay reacción alguna en ese momento. La respuesta es que la distancia es 0.25 metros y la fuerza de reacción serían 60 kilogramos, que sería el peso del tablón y el peso del niño. Vamos a trabajar acá con la unidad de fuerza en kilogramos fuerza, ¿ya? Eso es importante. Bueno, pueden pausar el video para que lo intenten resolver ustedes. A continuación voy a mostrar la retroalimentación correspondiente. Entonces, en la retroalimentación tenemos acá la fuerza de reacción, acá estaría la fuerza peso del niño, la fuerza peso del tablón, justo en el centro de masa. Esto mide 3 metros de largo, según lo que decía el encabezado, y a 2 metros hay entre A y B. Por lo tanto, al aplicar suma de momentos en B, en ese punto, igual a 0, tenemos los 20 kilogramos de fuerza por una distancia que hay acá de 0.5 metros. ¿Por qué? Porque esto está localizado a 1.5 metros desde A, pero como sabemos que desde A a B hay 2 metros, desde aquí a acá tiene que haber 0.5 metros. Por otro lado, si colocamos el pivote acá, desde aquí hasta acá hay una distancia X multiplicada por la fuerza, que sería el peso del niño, que son los 40 kilogramos. Y eso igual a 0. Sumamos esto para resolver esta ecuación que ha quedado acá. Entonces ahora en la resolución de esta ecuación, vamos a pasar el menos 40x sumando acá
y mantenemos el 20 por 0,5, que serían 10 kilogramos metro. El 40 va a pasar dividiendo y acá se aprecia cómo se cancelan los kilogramos y sería 10 dividido en 40, que es un cuarto, que es lo mismo que 0,25 metros porque queda libre en metros. Pasemos ahora a calcular lo que es la fuerza de reacción. Eso se calcula con suma de fuerzas en I igual a AC. Bueno, acá tenemos tres fuerzas que actúan, dos hacia abajo, una que sería la fuerza del tablón y la otra la fuerza del niño, ambas negativas porque actúan hacia abajo. Y la incógnita es la fuerza de reacción, FR, por lo tanto, el menos 20 y el menos 40 pasan sumando. 40 más 20, 60. Eso sería la fuerza de reacción. 60 kilogramos. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.